di ba naging girlfriend ni Batcha si Celia, and then na-delay po yung mens ni Celia. Batcha, ¿saber esto? Sí, pero hasta Batcha ayer llorar. Aha. Si Kuya Rowel, ang inyong pong kaibigan dito sa Ecuador. Maganda nga po. Na-appreciate yung papaano sila nagdadasal habang kumakain. Sopas. At ako ang inyong amigo dito sa Equatorial Guinea, Puerto Bata. Kumusta po mga kababayan ko? Nandito po si Kuya Raul at kadarating ko lang po kila Tia Mame. At meron po kayong pag-uusapan ni Tia Mame na napakahalagang bagay. So nakakalungkot po na sa nangyari po kay Celia. So kilala niyo naman po na si Celia po ay girlfriend po siya ni Batcha. So kahapon po hindi ako nagpunta dito gawa ng ako'y pagod na pagod sa trabaho. And then sabi ni Tia Mame sa akin ngayon ay may nangyaring hindi maganda sa bahay nila. Nakakalungkot lang po kasi mga amigo na wala kami alam, hindi ko alam din yung mga nangyari na to. Si Tia Mame lang, si Celia at si Batcha ang nakakaalam nito. So noong mga nakarang araw po ay nakita nyo po na si Celia ay kasama po natin na kumakain, nagpe-prepare dito. At ang sabi ni Tia Mame, gustong-gustong niya si Celia. Mabait po kasi na bata ito. At saka nag-aaral at handa na tumulong dito kay Tia Mame. Pakalayo po ng ugali ni Celia sa mga naging girlfriend ni Batcha. Ito po si Celia ay masipag po. At kanina kakwento ako si Tia Mame, sinabi niya sa akin na Roel, may sasabihin ako sa iyo. At ayokong maglihim sa iyo at sa mga subscriber natin. Sabi ni Tia Mame, di ba naging girlfriend ni Batcha si Celia, and then na-delay po yung mens ni Celia. Tia Mame, buenas tardes. Buenas tardes. Tia Mame, ¿qué tú dices la tarde? Yo hoy triste. Porque yo aquí yo quiero Celia. Sí, yo sé. Celia chica para Batcha. Sí, Celia está bien. Sí, Celia preparar está comida, bien. ayudar Sí. tú. Ayudar yo, separar, hacer comida, todo. Todo, sí, yo sé. Celia en escuela. Pero ahora ella un poco así, su cuerpo así, dice de que no sabe. Ajá. Solo dormir. Dice Celia, ¿qué pasa? Dice yo dormir. Ajá. Ella quiere dormir. Ella quiere dormir. Ajá. Ahora, cuando yo mirar así como grande, yo dice, Celia, tú embarazada. Dice, yo no sé, mamá, yo no sé. Ajá. Yo sabía que ella embarazada. Pecho, cuerpo. Tú sabes. Sí, pecho, cuerpo. Ajá. Aquí palpitación, cuando mujer embarazada, aquí palpitación. Pero después, ahora yo mirar, ella dice, mi cuerpo yo cansado, cuando yo veo que mirar así, solo sangre. Sangre. Sí, debe salir. Debe salir. Sí, por eso. ¿Cuánto mes? 1 mes y medio. 1 mes y medio. Sí. Por eso desde ahí. ¿Batcha saber esto? Sí, pero hasta Batcha ayer llorar. Ajá. Yo también triste desde ayer hoy. Ajá. Yo triste, por eso hoy yo vestir así. Ajá. Así, todo negro, así, todo negro. Mi corazón mal. Ajá. Yo también tiene niño. Sandra tiene bebé, Lorena tiene bebé. No importa cuando... Yo tiene muchos niños, pero no importa. No importa este niño para mí bien. No importa cuando se ella a estudiar. Sí. ¿Tú quieres esto, bueno, bebé? nacer así o cuidar, pero mi corazón mal. Desde ayer yo triste. Cuando eso por la noche, toda noche así. Por la mañana yo dice ella, vete a bañar, después tomar vitamina, después comer. Ajá.
Dormí hoy por la mañana, ha levantado un poco bien hasta ahora, pero mi corazón más, yo triste, yo pensaba, Ajá. posible para mi familia, Ah, ¿qué? posible este bebé también para mi familia. Pero ¿qué bacha ha dicho? Vaya triste, así. Todo mi casa, todo mi niño así. Yo cocinaba, yo fregaba, yo así, pero mi corazón mal, porque este bebé posible arreglar, yo posible ayudar, yo. Ahora yo cocinar, pero mi corazón mal. Mi corazón mal. No importa unos días, no importa unos meses, no importa, ese bebé mi corazón mal. Pero ¿qué pasa? Ella ha dicho. Sí, aquí, todos nosotros aquí tristes. ¿Qué ha dicho Celia? Sale así, sentar. Solo mira, ella no sabe, ella niña, ella triste también. 9 de la mañana ella sentada. Sentar, llorar también. Sí, Pero ahora, ¿cómo va Celia? un poco mejor, porque de Un la poco mañana mejor. solo dormí, yo dice dormí, Ajá. la espalda a doler. ¿Así? Yo dice sienta un poco, hasta ahora un poco. ¿Por qué no ir al hospital? Sí, vamos a ir al hospital. ¿Así? Mami, ¿por qué esto sangre salir mucho? ¿Por qué esto bebé salir? No, Celia no saber, ella embarazada. Ella no sabe. Ella no saber. Cuando ella habla contigo, ella saber, así. Sí, cuando yo decía que tú embarazada, ella no sabe. Oh, ella no saber. Chámame, ¿por qué salir esto bebé? Yo no sé, posible ella trabaja mucho. Trabajar mucho. Sí. No sentar, no descansar. Por eso esto bebé salir. Sí. Ujú. Ahora vitamina, pues lo tomamos. Más mejor ahora tomar vitamina, Sí. así, o comer bien. Comer bien, tomar vitamina. Pero aquí chamame, ¿no? Esto normal, cuando 16 años tiene bebé, ¿no? O ¿qué edad? ¿14, 13 o qué? No sé. Tiene no edad. No edad. Pero pequeño, ¿cómo va? ¿Qué edad? Aquí ahora, antes, Antes. 16, así. Ajá. Sí, tú sabes que nosotros no enseñamos mucho cosas para la escuela. Sí. Pero ahora modernismo, cambiar. Ajá, cambiar. Sí, Ahora, antes no saber, pero ahora saber. ahora saber. Por eso son los niños ahora actualizados. Cuando Lorena y Sandra embarazada, ¿tú no enfadar? Si yo enfadar, ¿qué voy a hacer más? Ajá, sí. Yo enfadar, Sí. pero si yo enfadar, ¿qué voy a hacer más? Voy a hacer más. No más voy a hacer nada. Por eso, más mejor, chamame, vamos a ir a mi país para misma. Sí, así, y proteger y hacer para cambiar, peace, para cambiar. para cambiar el modernismo. Sí, para cambiar. Por eso yo te dice que yo ahora aquí, Ajá. yo comer, yo beber, yo andar, yo bailar, yo todo aquí, pero mi cabeza ahora cambiar. No está bien. No, como antes, yo no sabía. Por eso, por Pero eso. ahora cambiar. Yo prefiero ahora. Yo sufrí mucho, pero yo no quiero a mi niña ahora para sufrir. Por eso yo prefiero ahora para mi niña llevar. Llevar. Mi niña ahí, Sí, dejar. ahí. Ajá. No importa, mi niña en buena mano. Ujú. Tu cuidar, tu vestir, tu familia, Sí. escuela. Ahí mejor. Mejor. Yo puedo volver. Sí. 2 años, 3, pero mi niño ahí, mi niño no Así, viene más. así. And then, alam niyo po, ang daming na-realize si Chamame. Ang sa hirap ng buhay na dinanas si Chamame, ayaw niya na ma-experience ng mga anak niya yon. Ang sabi ni Chamame ngayon, napakamahal na ng gatas, mahal na ng diaper, lahat po nagmahalan ng presyo. Kaya nga po ang sabi ni Chamame, kailangan magtapos kayo ng pag-aaral. Although si Lorena, si Sandra ay mag-aaral naman po at magtatapos ng pag-aaral, pero sabi ni Chamame, ibang-iba pa rin po sa Pilipinas. So, nung na-experience siya na pumunta sa Pilipinas, handa siyang iwanan yung Equatorial Guinea at mag-aral yung mga anak na doon. At sabi niya mami kung pwede siyang bumalik after 3 years, 4 years dito sa Equatorial Guinea, bibisita, pero gusto niya talaga sa Pilipinas.
So, marami ko na-explain kay Chamame na ang buhay sa Pilipinas ay hindi laging masaya, laging may pera, ganoon, basta masipag. Pero kasi nakikita ko kay Chamame yung kasipagan. Sobrang sipag po ni Chamame, kaya alam ko po na magiging successful siya sa sa Pilipinas. O magiging mahanda siya kasi sa lahat ng pagbabago eh. So yun po ang maganda sa isang kagaya ni Chamame. Handa po siya na mabago ang buhay niya, yung makipagsapalaran sa Pilipinas. And syempre naman tayo kay Chamame, nakasuporta tayo sa lahat ng gagawin niya. So ako 100% ako tsaka si Denden, mga kaibigan namin, ayan, pamilya namin susuporta kay Chamame at saka sa mga anak niya. Syempre marami tayong abangan sa Pilipinas kapag nandun na po tayo. Salamat po mga amigo sa lagi niyo panonood, dahil yung mga ganitong bagay po ay sabi ni Chamame ay hindi niya pwedeng, ayaw niyang itago sa inyo kasi ang buhay niya ay naka-publiko na. So kapag sa iba nalaman, meron kayo ng mga chismis, at least daw nasabi niya sa akin. Yun ang pinagkakaingatan ni Chamame, ang maglihim at ayaw niya na sa iba ko malalaman. So yun nga sabi ko kay Chamame na dapat talaga sila mismo makapunta ng Pilipinas, sila Sophie tsaka sila Alima, dahil magbabago po yung future ng mga bata kapag napunta sa Pilipinas, makakapag-aral na maayos. So kagaya po ni Celia, napakabata tapos nag-anak, o ngayon na nabuntis at laglag yung bata. So nakakahinayang yung baby, pero ang po dito kasi sinasabi ni Chamame na sana sila misma ay hindi magaya sa kila Sandra at kay Lorena. Gusto ni Chamame makapagtapos ng pag-aaral. So ayun po mga amigo, ilan po ang video natin for today. Yun po ang malungkot na balita dito sa Equatorial Guinea. Hindi talaga gusto ni Batya si Celia. Pero dahil nung nalaman ni Batya na nanganak, malungkot. Siyempre alam ni Batya na siya yung tatay niya. So nagulat talaga ako sa mga sinabi ni Chamame. Pero sana okay na si si Celia. Okay naman, kaya lang tingin ko talaga ng manghihina. So sana umayos sa pakiramdam ni Celia. Pero mga Afrikana, yung saglit lang. Sabi ko nga po sa inyo, pagkapanganak, nanganak sila ngayon, kinabukasan, pwede na sila magtrabaho eh. Ganun po dito. Ganun ang kultura ng mga Afrikano. So ayun po mga amigo, salamat po sa panonood ng video na to. Ay nako, ganun talaga ang buhay dito sa Afrika. Minsan malungkot, minsan masaya. Pero sa kanila, normal lang yung mga ganun eh. Normal na normal. At saka diba, dito nga po ay legal yung yung pagpapatanggal sa bata. Ganun. Maraming kakaiba dito. So sa mga bagong manonood, for sure hindi nyo po alam yung mga yun. So pag nabalikan nyo po yung mga videos natin sa mga nakalipas, malalaman nyo po yung tunay na buhay dito sa Equatorial Guinea. Ganun po. Salamat po mga amigo, at bukas po ulit. Kita-kita tayo sa panibagong video. Mabuhay po kayo, mabuhay po tayong mga Pilipino. God bless po. Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal,